Hoy quiero mostrarles el funcionamiento de este panel de seguridad que hice hace un tiempo atrás. Bueno, básicamente este panel estaría ubicado en la parte de seguridad de las grandes empresas. Normalmente lo suelen manejar con papeles, evidentemente pegado en una pared, para poder contabilizar el estado de sus trabajadores. Más bien, por ejemplo, tipo fatal, tipo incapacitantes, leve, accidentes, etcétera, etcétera. Entonces normalmente suelen hacerlo con papel o si no, lo suelen hacer en una pizarra y pues lo van borrando y lo van anotando. Pero pues acá nosotros tenemos un panel de seguridad electrónico donde simplemente en esta pantallita pueden modificar la cantidad de incapacitantes, fatal, etcétera, etcétera. También tenemos semáforo de seguridad. Entonces, para efectos de demostración, vamos a asumir de que tenemos un accidente leve. Entonces vamos a modificar este parámetro leve. Por lo tanto, vamos a ingresar aquí en la pantallita con la contraseña para que evidentemente pues no cualquiera lo puede modificar, simplemente el personal de seguridad. Entramos aquí y actualmente tenemos 3, ¿no? De repente vamos a aumentar uno más, ya serían 4, ¿sí? Y le damos en OK y esto se guarda en la memoria EEPROM. Entonces, si yo desconecto la alimentación, este dato pues se guarda en la memoria EEPROM. Por lo tanto, cuando vuelva a conectar la alimentación, permanecerá en el último valor ingresado. Bueno, señores, ahora les voy a explicar cómo se hizo desde la parte del diseño del esquemático electrónico y el diseño PCB. Aquí nos encontramos con el esquemático electrónico de la parte de control, que por cierto está gobernado por un simple Atmega 328P. Seguidamente tenemos la tarjeta del display de 7 segmentos que está controlado por un 74HC595. Luego está la tarjeta de LEDs matriciales y finalmente tenemos la tarjeta del semáforo de seguridad. Ahora mandamos a ensamblar a JLC PCB. Primero que nada accedemos a su sitio web y cargamos nuestro archivo Gerber. Luego configuramos las opciones de fabricación según nuestras preferencias. En este caso en particular he optado por un color negro para nuestra tarjeta PCB de display de 7 segmentos. A continuación, en la parte inferior de la página activamos la opción de PCB Assembly y procedemos a subir tanto la lista de materiales como el archivo Pick and Place. Es importante destacar que la plataforma asigna automáticamente la mayoría de los componentes. Una vez completado este paso, simplemente revisamos la vista previa y finalizamos nuestro pedido. Y al cabo de unos cuantos días, la tarjeta PCB ya estará en su casa. Bueno, aquí ya nos encontramos en la parte física del proyecto, así que les voy a explicar paso a paso todas las tarjetas que tenemos implicados para el funcionamiento de este sistema. Como les había mencionado en un inicio del video, pues el proyecto consta de varias tarjetas, ¿sí? Primero la tarjeta de control, que es luego vendrían las tarjetas de los displays, más o menos son de esta manera, como pueden observar en esta parte. Y luego tenemos la tarjeta del semáforo, que está aquí, y la tarjeta de los días. Entonces ahora se estarán preguntando, oye Carlos, pero ¿cómo funciona todo el cableado que hiciste? En primer lugar, por acá tenemos la alimentación de 12 voltios. Luego tenemos prácticamente una salida para cada uno de ellos. Por ejemplo, para el matricial, que sería de los días, esta tarjeta, pues sale un conector y también sale otro conector para el semáforo, que es este de aquí. ¿Listo? Sale directamente de la parte de control y otro conector para todos los displays. Quiere decir que los displays se conectan o se comunican en serie, ¿correcto? Este es el primer display donde dice input y su output, que quiere decir que está conectado con el siguiente display y así sucesivamente. Pero, ¿qué es lo que nos permite realizar esta operación? Pues es el 74HC595, que es un registro de desplazamiento. De hecho, tengo varios videos, así que te voy a dejar en la descripción para que veas el funcionamiento completo de ese circuito integrado. Y así sucesivamente completamos con todos los displays de 7 segmentos. Ahí podemos observar. Bueno, estas tarjetas se repiten. Hemos mandado a fabricar 2 tarjetas de los displays, uno de 3 dígitos y otro de 2 dígitos. Entonces vamos armando, como en este caso, lo que hice fue armar. Si yo quiero de 5, pues evidentemente voy a tener uno de 3 y uno de 2. Y ya tendría de 5. Y así sucesivamente voy armando cada uno de ellos. Bueno, señores, prácticamente esto sería todo en cuanto a la explicación de las conexiones de este sistema. En realidad es súper sencillo. Ahora vamos a ver el funcionamiento en concreto.
Bueno chicos, primero que nada les quiero explicar el funcionamiento de la pantalla LCD. En principio la pantalla LCD se mantiene de esta manera, que ingrese la contraseña. ¿Para qué? Para que necesariamente pueda ingresar el encargado de seguridad y no cualquiera lo puede modificar este panel. Entonces lo que vamos a hacer es ingresar la contraseña, en este caso la contraseña es 0, 0, 0 y 0. Y va a ingresar y me dice que contraseña correcta. Entonces aquí tengo, por ejemplo, el total de días, ¿sí? Puedo modificar el total de días si quiero, simplemente presiono aquí y puedo modificar. Ahorita está en 00, ¿sí? Mira, por ejemplo, está aquí el 00, vamos un poquito a reducir. De hecho está exactamente en esta parte. Entonces tenemos 00 y ahora si yo modifico también se va a modificar, ¿sí? Se modifica tanto en la pantalla y también en el display de 7 segmentos, como podemos observar en esta parte. Y de esa manera vamos subiendo el valor y así sucesivamente nosotros podemos ir modificando. Pero bueno, ahora mismo lo que quiero es que vean el funcionamiento de la pantalla LCD. Entonces, una vez que nosotros ya hayamos ajustado el parámetro que queremos, pues simplemente le damos en el botón rojo, que es para poder guardar, y guardamos y pasamos al siguiente. El siguiente es récord alcanzado, ¿sí? Récord alcanzado también puedo modificar, lo guardo, y el siguiente sería pirámide. En la pirámide pues está el primero, que sería el fatal. No sé, podemos modificar. De hecho en el fatal pues tenemos digamos un límite de 0 a 9, o sea, no puede pasar más, ¿no es cierto? Es como un reto. Entonces vamos a guardarlo, seguimos con incapacitantes, también puedo modificar incapacitantes, puedo modificar leve, ¿sí? Puedo modificar incidentes y así sucesivamente puedo modificar cada uno de los parámetros. Pero bueno, vamos a regresar atrás. Más abajo tengo otro, bueno, estos son submenús y el otro sería semáforo. Y en semáforo pues si quiero voy a encender, por ejemplo, aquí están los semáforos, voy a cambiar a verde, por ejemplo, se va a encender el color verde. Si quiero puedo encender el color amarillo o el color rojo. Entonces vamos a dejarlo en el color rojo, ¿sí? Y le damos atrás. Aquí está, semáforo, entramos al semáforo y ahí tenemos verde, amarillo y rojo, ¿no es cierto? Regresamos atrás y finalmente pues tenemos atrás. Prácticamente esos serían todos los parámetros que nosotros vamos a modificar. Entonces vamos a ingresar con la contraseña y ustedes van a ver la modificación de cada uno de los parámetros. Muy bien, entonces vamos a empezar con hoy cumplimos, así que sería el total de días. Vamos a ingresar a total de días y ahí podemos observar que estamos modificando. De hecho, podemos guardar con el pulsador verde, ahí se queda guardado. Y ahora vamos a modificar el récord alcanzado, ¿sí? Récord alcanzado, pues vamos a hacer de que llegue a 100, digamos. ¿Listo? Listo, ahí tenemos superior a 100. Ahora vamos a modificar, guardamos y se sale automáticamente. Y ahora vamos a modificar los pirámides. Empezamos con el fatal y aumentamos, tenemos 6, vamos a dejarlo en 7, fatal, ¿sí? Y ahora bajamos a incapacitantes y lo dejamos de repente 20 incapacitantes, ¿sí? 18, 19 y 20. Y le doy en OK y se va a guardar ese parámetro. Ahora bajamos a leve. Leve y cambiamos leve. Vamos a dejarlo en 30. 29, 30. Bueno, lo dejamos en 31. Bueno, ahora vamos a modificar incidentes, pero pues no tenemos conectado, así que vamos a conectarlo. Bueno, ya lo conecté, pero no reconoce, por lo tanto voy a volver a encender. ¿Listo? Ahora sí ya reconoce. Vamos a ingresar con la contraseña rápidamente. Y en incidentes tenemos 15, 16, 18, 20, etcétera, etcétera. ¿Listo? Lo vamos a dejar en 40, por ejemplo. 36, 37, 38, 39, 40. ¿Listo? Y guardar. Guardamos. Y ahora en la parte inferior tenemos el subestándar, que sería aquí. Bueno, yo le he sacado ese display para poder mostrarles cómo estaba organizado o cómo estaba fabricado, ¿va? Entonces ahora regresamos atrás y vamos a semáforo. Actualmente el semáforo o el color del semáforo es rojo. Entonces ingresamos aquí y vamos a ponerlo en amarillo, por ejemplo. Ahí está amarillo, pero yo creo que lo voy a cambiar a verde. ¿Listo? Lo cambiamos a verde y ya estaría en verde. Y luego regresamos atrás y atrás. Prácticamente
Esas serían todas las configuraciones que se pueden hacer. Si bien es cierto, no he explicado la parte de cruz de seguridad. Ahora se preguntarán, pero Carlos, ¿por qué no explicaste la parte de cruz de seguridad? En efecto, no expliqué esta parte porque esto tendría que funcionar, o esto funciona de manera automática con el reloj de tiempo real, porque pues simplemente son los días del mes. Por ejemplo, este es el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8, y así sucesivamente hasta el día 30. ¿Listo? Ahora se estarán preguntando, oye Carlos, pero pues hay algunos meses que llevan 31. Pues sí, lo sé. La cuestión era cumplir la cruz de seguridad, porque si aumentaba uno más, pues ya no parecía, digamos, al menos una referencia de cruz. Entonces, cuando hay algún mes que lleva 31, pues simplemente se queda o repite nuevamente el 30. ¿Listo? Si bien es cierto, hoy mismo es 24 de julio, entonces debería estar más o menos por aquí, ¿no es cierto? Pero pues no lo está. Sí, porque todavía no he tenido tiempo para programar esa parte. Pero bueno, la tarjeta ya tiene esa opción, quiere decir que tiene el circuito del reloj de tiempo real. Simplemente faltaría enlazar y vincular esta parte. También como consejo les quería mencionar, no necesariamente ustedes tienen que hacer este proyecto para este fin o para esta aplicación que es de panel de seguridad. Pueden hacerlo para un montón de fines. No sé, por ejemplo, para el área de deporte, ¿no? Que son los contadores, para los contadores de aforo y un montón de aplicaciones. De hecho, el esquemático yo se los voy a dejar en la descripción del video y ustedes lo pueden descargar sin ningún problema. Bueno, señores, sin más preámbulos, yo me despido. Si tienen alguna duda o alguna sugerencia, pues lo pueden hacer en la caja de comentarios. Nosotros nos vemos en el próximo video.